Luego de 26 meses sin emitir estado financiero auditado, el gobierno de Puerto Rico publica los estados financieros auditados para el año fiscal 2023. Corrimos en positivo, corrimos en negativo y además la improvisación se adueña del proceso presupuestario de Puerto Rico. Todo eso lo discutimos hoy en el Cuadre. Bienvenido al Cuadro, este es su episodio número 47. Casi cumplimos el año de este proyecto. Y para el episodio de hoy quiero discutir dos temas que se entrelazan. Número uno, darle un poco de continuidad al pasado episodio donde discutimos un poco esta tendencia del gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal de enmendar el presupuesto a último minuto, que puso a la gobernadora de Puerto Rico a tener que improvisar y publicar un video a través de las redes sociales en vivo, cerca de las 11 de la noche, al final del cierre del año fiscal, para explicarle un poco a los puertorriqueños qué estaba ocurriendo con el presupuesto que iba a vencer a tan solo unos minutos de ese mensaje. Y de igual manera queremos discutir el tema de la publicación de los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2023. ¿Cuáles fueron los desarrollos y los hallazgos de esa auditoría? Y nos debemos preguntar si ese año debe contar para propósito de la terminación de promesas, ya que el principal hallazgo es que el gobierno de Puerto Rico, como le había reiterado en el pasado, estaba corriendo en positivo y es un año que los ingresos superaron los gastos por más de 1.500 millones de dólares, un número bastante sobresaliente. Pero antes de comenzar con ese tema de los estados financieros auditados, queremos repasar un poco los acontecimientos con el presupuesto recién culminado el pasado 30 de junio. ¿Recuerdan el episodio pasado donde estábamos hablando de que a último minuto la misma junta que decía que no hay dinero para reforma contributiva, que yo puedo coincidir con que la rama ejecutiva fue demasiado laxa a la hora de presentar unas reducciones en la carga contributiva de $500 millones sin fuente de repago alguna? También tengo que decir que aquí es donde entramos en el mar de contradicciones. Y es algo que yo veía que estaba ocurriendo y que ocurrió también en los años en que yo estuve dirigiendo el Departamento de Hacienda. La Junta suele fallar en sus proyecciones de ingresos por bastante dinero. Cada vez es un poquito menos la cantidad de desviación que hay entre los ingresos proyectados por la Junta, que es el ente ahora encargado de establecer la proyección de ingresos, desarticulando lo que era una de las funciones principales del Departamento de Hacienda. Hubo una época donde podían fallar por más de 1.700, 1.800 millones de dólares aproximadamente, unas desviaciones que realmente llaman la atención, cómo estas firmas de servicios profesionales tan prestigiosas fallaban por una cantidad tan dramática. Y en aquel momento, eso fue antes de pactar la renegociación de los términos de deuda con los acreedores del Fondo General o del Gobierno Central, pues nos autoconsolábamos diciendo, bueno, pues tal vez se está fallando para mantener el gasto bajito y de alguna manera u otra pues acumular dinero para presentar una oferta que fuese aceptable para los acreedores al Fondo General. Llega el 2022, se hace el plan de ajuste de la deuda y con eso comienza todo este proceso de negociación, se pacta ese plan de ajuste y se lleva a feliz término. No empecé a cumplir con los pagos al servicio a la deuda. Veíamos que, o yo me percataba que la Junta seguía estimando los ingresos muy por debajo de lo que era una expectativa razonable.
Y de ahí comenzó esta tendencia de a último minuto la Junta proponerle al gobierno trepar el gasto público a último minuto en aras de balancear los ingresos y los gastos y que no hubiese tanto sobrantes de ingresos por encima de los gastos. Y ese es el enfoque que yo le llamé en el episodio pasado de correr como gallinas sin cabezas. ¿Por qué yo lo describo de esa manera? Número uno, porque me parece una manera irresponsable de parte de la Junta, que es el custodio principal y el que tiene el poder absoluto del proceso presupuestario de Puerto Rico. Ellos tienen la capacidad no tan solo de limitar el tamaño del presupuesto del Fondo General, sino también de limitar su distribución, tan granular como ellos quieran. Y cualquier determinación que tome la Asamblea Legislativa y la rama ejecutiva tiene que pasar por aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal. Si, para darle un ejemplo, el Departamento de Hacienda tiene $1,000 de presupuesto para papel para sacar copias y quiere reasignar esos $1,000 para, digamos, jabón para los baños públicos del Departamento de Hacienda, pues tiene que pedirle permiso a la Junta sobre esa reasignación presupuestaria. Así de absurdo es todo ese proceso presupuestario, pero le añade más responsabilidad a la Junta, ya que decidieron ejercer su facultad de esa manera. Así que yo considero que la Junta es uno de los principales protagonistas de todo el proceso presupuestario. Yo creo que incluso más protagonista que los mismos cuerpos políticos que no tienen ningún poder absoluto sobre el proceso presupuestario. Esa conducta continuó durante los años 2022, 2023 e incluso ya luego de mi renuncia en el 2024 también ocurrió esa práctica y en el 2025. A mí me parece que es la improvisación planificada. Ellos planifican improvisar. Es una cosa absurda. Es como si un estudiante le dedicara más tiempo a establecer la estrategia para copiarse un examen que el tiempo que le tomaría estudiar para ese examen. Realmente es totalmente contradictorio el esquema tan planificado de improvisación y es contraintuitivo, pero realmente lo que ha estado ocurriendo en los pasados años. Y yo creo que en este proceso se vio, yo creo que la cherry en la piña colada para este último año fiscal, donde se presenta un proyecto en la Cámara bastante contraintuitivo, donde se estuvo hablando que no había dinero para la universidad, que no había dinero para la reforma contributiva, que no había dinero para un sinnúmero de iniciativas, cosas que incluso uno pudiese entender y realmente nos obliga de alguna manera razonable de exigirle a nuestros políticos que propulsen distintos recortes a nivel de otros programas de gobierno para tener un gobierno un poco más compacto y un poco más liviano el sistema impositivo y eventualmente lograr una reducción en la carga contributiva. Pero se presenta este proyecto, esta resolución de la Cámara y lo discutimos aquí. Yo decía, esto está medio sospechoso y me sorprendería que la Junta esté totalmente desvinculada y aparte de esta intentona de aumento en el gasto público. Pues sucede que sí, el 30 de junio nos enteramos de dos cosas. Que la Junta está de acuerdo con que a último minuto, a solo horas de que culmine el año presupuestario o ese año fiscal, se trepen las asignaciones presupuestarias en más de $600 millones con un proyecto, una resolución conjunta que no va a vistas públicas. La Comisión de Hacienda de la Cámara ni siquiera preparó un informe para hablar o de alguna manera analizar esta propuesta en aumentos en asignaciones presupuestarias y que luego pasa por el Senado y el informe de la Comisión de Hacienda, que por lo menos hubo un informe, tenía a duras penas 2 páginas. Cuando pasa a la rama ejecutiva para la firma, la Junta emite una carta donde indica que está de acuerdo con las cuantías. Ellos están de acuerdo con que se aumenten más de $500 millones las asignaciones presupuestarias a solo horas de culminar el proceso presupuestario de Puerto Rico.
no tienen problema con eso. La Junta de Supervisión Fiscal no tiene problema con que se eleve el gasto público hacia el futuro por más de 600 millones de dólares con un proyecto, una resolución que solo tuvo unos 7 días para ser analizada por la Asamblea Legislativa y por los medios de comunicación de Puerto Rico, pero sí tenían reparo en una de las partidas presupuestarias en cómo se iba a distribuir esos fondos, particularmente para las carreteras municipales. Para mí, yo me preguntaba, wow, en el 2016, cuando se estaba implementando Promesa, ¿realmente tenían en mente este grado de improvisación? Y en mente, pensando que esto iba a ocurrir. Yo me cuestiono eso. Dado eso, la gobernadora de Puerto Rico se asusta claramente porque parte de su estrategia, yo tengo que decirle, de campaña propaganda, aludiendo que los presupuestos de ella están balanceados. ¿Cómo tú puedes balancear algo que todavía no ha ocurrido? Los presupuestos, en teoría, es uno proyectar al futuro cuántos recursos va a recaudar versus cuántos va a gastar. Uno no puede decir al comienzo de un año fiscal que tiene un presupuesto balanceado. Uno puede proyectar que los ingresos van a superar o van a ser igual que los gastos, pero uno no puede certificar eso hasta que no ocurran los eventos. Uno puede decir que está listo para la pelea, pero si estuviéramos hablando de boxeo, pues hay que esperar que pasen los rounds y que los jueces determinen si es que en el caso que la pelea llega a decisión, que los jueces determinen si uno ganó o perdió esa pelea, pero decir ya gané, ya esto está establecido, pues para mí corre un poco a nivel de propaganda. Y la Junta le baila porque a ellos les gusta eso. Te dan un poquito y después te quitan, te dan un poquito, te dicen que sí, que estamos contigo, que sí, lo estás haciendo bien, y después barren el piso contigo con cartas, como hicieron con la señora gobernadora de Puerto Rico, a solo horas de que culminara ese cierre del año fiscal. La Junta termina certificando una enmienda de casi 600 millones de dólares a último minuto. Para mí es un monumento a la contradicción y a la improvisación de una manera muy, muy desafortunada. Esto nos pone en posición número uno de cuestionarnos si ese presupuesto va a contar para propósitos de la terminación de Promesa. Yo tengo una teoría. Yo siempre he dicho y le decía al gobernador Pierluisi y al equipo de trabajo, y yo creo que, ¿verdad?, no quiero poner palabras en la boca de mis compañeros del equipo fiscal del gobernador Pierluisi, pero sabíamos, yo creo que los tres, tanto el director de la FAFA, el director de OGP y yo como secretario de Hacienda, sabíamos que el proceso de salida de la Junta va a ser contencioso. Este organismo que se nutre de cerca de 60 millones de dólares al año, a pesar de que ya se renegoció la deuda a nivel del gobierno central, siguen cargando la misma cantidad de dinero como si tuvieran el mismo taller. No se va a ir de una manera voluntaria. Aquí evidentemente va a haber un litigio. Y la pregunta es si los presupuestos que se han implementado en el pasado, que han sido los presupuestos certificados por la Junta, cuentan para propósitos de Promesa. Yo tengo mi teoría que quiero discutir en el próximo segmento, pero antes de eso quiero repasar con ustedes cuáles son las reglas para la terminación de la Junta. Número uno, que hayan 4 presupuestos hechos bajo los principios generalmente aceptados de contabilidad de gobierno y que cuando culminen esos 4 años fiscales de manera consecutiva, los ingresos hayan superado los egresos, los gastos, bajo esas mismas normativas de Modify Accrual, que son los principios generalmente aceptados de contabilidad para el gobierno. Y que a su vez el gobierno de Puerto Rico, culminados esos 4 años, tengan un acceso a los mercados a tasas razonables, que no se le cobre una tasa de interés de usura o de mercado especulativo, que se vean los bonos de Puerto Rico como instrumentos de inversión y que paguen tasas razonables. Habiendo dicho eso,
el presupuesto del 2022-2023 realmente estaban balanceados. ¿Cómo acabaron esos balances? Particularmente en el estado financiero auditado recién emitido por el Departamento de Hacienda, que se emitió 26 meses después de la última emisión que ocurrió en el 2024. ¿Qué dicen esos estados financieros? ¿Qué dicen sobre la condición financiera del gobierno de Puerto Rico? Y de alguna manera contradice la propaganda de la gobernadora de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, que en ese tema se ponen de acuerdo. Miren cómo la Junta se comporta como un correveidile. En una instancia está contigo y en otras te apuñalan, como le hicieron a la señora gobernadora horas antes de que culminara el año fiscal. Estaban dispuestos a improvisar, pero tenían un desacuerdo en el cómo iban a improvisar en una partida. Así que les pido que se pongan cómodos. Vamos a ver el instrumento de los estados financieros. Quiero resaltarle unas notas que llaman la atención, que son importantísimas sobre la condición financiera del gobierno de Puerto Rico, y vamos de alguna manera u otra a desenmascarar la propaganda que ha tenido la Junta de Supervisión Fiscal con este tema. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve. Bienvenido a este segundo segmento de Cuadra. Estábamos hablando un poco del proceso presupuestario de Puerto Rico, de lo ocurrido entre la Junta de Supervisión Fiscal y la gobernadora. Y repasamos un poco las reglas de determinación de la Junta. Recordemos que, en teoría, el organismo, de alguna manera u otra, ha tenido versiones contradictorias sobre qué va a contar y qué no va a contar para propósitos de la terminación, qué puntos ha logrado el gobierno de Puerto Rico para lograr esa terminación. Ellos han sido muy contradictorios. Yo recuerdo ellos celebrar con el gobernador Pierluisi que habían ensamblado un presupuesto balanceado a comienzos del cuatrenio. Luego celebran con la gobernadora que es el primer presupuesto balanceado, en una campaña de desinformación total en ambas instancias. ¿Y por qué digo esto? Le voy a pedir a la producción que presente esta sección. Esta es la ley promesa y lo dejé exactamente en inglés porque no quiero ni traducir en el escrito, que sea exactamente lo que dice la ley. Esta es la sección 209. Aquí habla sobre la terminación de la Junta de Supervisión Fiscal. Y te dice lo siguiente. La Junta de Supervisión Fiscal terminará cuando la propia Junta certifique que el gobierno territorial tiene un acceso adecuado a los mercados de crédito a tasas razonables para poder cumplir con las necesidades prestatarias que tenga el gobierno territorial en ese momento. Yo creo que aquí la controversia es qué es la definición de gobierno territorial. Si me preguntan a mí, la Junta de Supervisión Fiscal claramente es una entidad dentro del gobierno territorial. Número uno, así lo dicta la ley. La ley aclara que la Junta no es una entidad
del gobierno federal, es una entidad dentro del gobierno territorial que tiene una independencia, para el punto tal que se nutre de los impuestos estatales, de tu dinero. Número dos, te dice esta sección aquí que el gobierno pues debe lograr ese acceso a los mercados. No sé si recuerdan que en varias instancias Omar Marrero, Juan Carlos Blanco y este servidor viajamos en varias ocasiones a Nueva York para hablar con las casas acreditadoras. Pues era parte de la estrategia de ir emitiendo estados financieros de una manera más oportuna que lo que estaba ocurriendo antes de nosotros llegar y lo que está ocurriendo ahora, luego de nosotros irnos. Y con esa información financiera, arrojarle luz a estas casas acreditadoras para que eventualmente pudieran darle una nota al crédito de Puerto Rico. Con esa nota, si se cumple con cierto grado, o con unas buenas notas, por llamarle de alguna manera, pues se puede probar objetivamente que se tiene acceso a los mercados a tasas razonables, porque mientras peor nota tengan esos bonos, mayor va a ser la tasa de interés que los inversionistas pretenderían reclamar sobre esos préstamos, sobre esos bonos, porque mayor sería el riesgo de impago. Y entonces la segunda sección, le pido nuevamente a la producción que proyecte, te dice, por al menos 4 años consecutivos, el gobierno territorial debe haber desarrollado sus presupuestos en acuerdo con los principios, con los estándares de Modify Accrual. Y no quiero ni traducirlo. Modify Accrual es los principios generalmente aceptados de contabilidad para el gobierno de Puerto Rico, particularmente para las operaciones del Fondo General. Hay otras instrumentalidades como la Autoridad de Energía Eléctrica, como la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, cuyos principios generalmente aceptados de contabilidad corren por unos principios distintos, que son los fully accrual. Pero no los quiero complicar muchísimo. Para propósitos de esta sección es Modify Accrual, y de hecho los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico, en teoría, cumplen con los principios generalmente aceptados de contabilidad, ya que son contabilizados en Modify Accrual y son certificados o tienen, ¿verdad?, esta opinión del auditor externo. Y ¿qué reto tiene esto? Número uno, que la Junta se está autoexcluyendo de ser parte del gobierno territorial. ¿Por qué ellos hacen esto? Para obligar que sean los cuerpos políticos, en conjunto con el gobernador de Puerto Rico, gobernadora, quienes lleguen a un acuerdo, a un presupuesto que cumpla con las expectativas de ellos. Pero eso no es lo que dice la ley. La ley no dice los cuerpos políticos deben madurar, la ley no dice los cuerpos políticos deben ser fiscalmente responsables, aunque todos podamos coincidir con eso. Dice que el gobierno territorial debe desarrollar sus presupuestos en acuerdo con Modify Accrual. Porque yo creo que los presupuestos actualmente están cumpliendo con ese estándar, porque no están utilizando préstamos para equilibrar el presupuesto al Fondo General, y están acumulando el servicio a la deuda que se debe pagar ese año como parte del presupuesto que está ensamblando el gobierno de Puerto Rico. Así que, bajo mi parámetro, ¿verdad?, o mi opinión, esto se cumple por 2 razones. Independientemente sea el presupuesto de la Junta o del gobierno de Puerto Rico, la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico. Aunque ellos digan lo contrario o se traten de hacer una cosa bien distinta. La ley claramente lo involucra a ellos como parte del gobierno territorial. Y número 2, al Puerto Rico no utilizar deuda para prebalancear su presupuesto, pues en teoría está cumpliendo con los principios generalmente aceptados de Modify Accrual. Y el segundo elemento que tiene esta sección, o tercer elemento, es que los gastos hechos por el gobierno territorial durante cada año fiscal no deben exceder los ingresos de ese gobierno territorial para dicho año, según se definen bajo los principios generalmente aceptados de contabilidad, que son Modify Accrual. Esos son los parámetros, no es el pergamino que escribe la Junta en sus planes fiscales de cuáles son todos los requisitos que tienen que cumplir el gobierno central. Son estos 3. Punto. No pare más.
Desafortunadamente los mismos medios de comunicación como que le han echado un poquito de leña al fuego, hay mucho desconocimiento, pero es bastante sencillo. Acceso a los mercados, que se creen presupuestos donde en esencia se considere el servicio a la deuda, y número dos, no se utilice deuda para equilibrar los presupuestos, que es la esencia de Modify Accrual. Y número tres, que los ingresos superen los gastos bajo los estándares de Modify Accrual. Ahora bien, el año 2023 cumplió con estos parámetros. Les voy a decir mi opinión. La respuesta es sí. Como también se cumplió en el 2022 y la Junta, de una manera tan mezquina, publicó una carta donde le indicó al gobierno de Puerto Rico no que el presupuesto no era considerado porque había sido el presupuesto certificado por la Junta, sino porque estaba desbalanceado bajo la sección 209 de promesa. Cuando van a ver un poco más adelante que sí estaban balanceados y que la Junta se extralimitó en definir lo que son expenditures, lo que son gastos bajo las reglas de Modify Accrual. Yo no quiero pensar que con 60 millones de presupuesto escribieron esa carta inconscientes de cuáles son los principios generalmente aceptados de contabilidad. Yo creo que hubo, en cierto sentido, mala leche, para hablarle a ustedes en buen español, de parte de la Junta a la hora de indicarle eso al gobierno de Puerto Rico hace 2 años atrás. Vamos ahora a los estados financieros del gobierno de Puerto Rico. Yo quiero destacar unas cositas que creo que son relevantes para la discusión sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Le voy a pedir a la producción que vaya presentando. Estoy aquí tratando de presentar esta parte. No sé si lo ven. Estamos hablando de una de la opinión de KPMG sobre las operaciones del gobierno de Puerto Rico. Los auditores tienen el deber de, antes de emitir los estados financieros del gobierno de Puerto Rico, tienen el deber de verificar si las unidades componentes o el mismo gobierno central tienen algún tipo de limitante a nivel de recursos para continuar operando. Es lo que se le llama uncertainty about ability to continue as a going concern. ¿Qué implica eso en buen español? Si la organización que está siendo auditada tiene los recursos, va a tener dinero suficiente para poder cubrir sus operaciones corrientes. Y eso se hace en unos análisis a nivel de flujo efectivo. No quiero aburrirlos mucho, pero aquí van a ver una nota que creo que es relevante para poder discutir con todos ustedes, que son estas tres entidades. El banco GDB, por llamarle de alguna manera, el Government Development Bank, este banco, pues sí, tiene sus procesos, eso se sabe. Yo no creo que sea tan importante, ¿verdad?, el analizar esto, porque ya ha habido una reorganización donde se depende mucho menos de esto, de este banco en las operaciones del Estado, pero está ahí. El segundo componente, la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene un déficit de 10.1 billones de dólares. Una barbaridad, ¿verdad? Y también se cuestiona la capacidad que tenga la Autoridad de Energía Eléctrica de tener el dinero suficiente para cubrir su operación, y está en un proceso de quiebra. Y la Universidad de Puerto Rico, que se la está comiendo la deuda actuarial de su sistema de pensiones.
hay algunos académicos que pues, no sé si porque tienen interés en ese sistema de pensiones, le dicen bruto a cualquiera, díganle bruto a KPMG, vayan a las redes sociales de KPMG y díganle bruto a ellos. Me imagino que ellos no saben lo que están diciendo, ni los auditores de la Universidad de Puerto Rico, que es esta firma Ernst & Young, que es igual de prestigiosa que KPMG, también díganle bruto a ellos. Todo el mundo está perdido excepto ellos. Es una cosa insólita, pero aquí les deja saber que a nivel de estándares de auditoría le levanta la atención la preocupación de que la Universidad de Puerto Rico se queda a mitad de camino durante un año fiscal. Esto es grave, gravísimo. Así que ya estamos viendo eso del saque, pues un estado financiero que todavía refleja un gobierno en precario. Número 2, vamos a pasar a, yo creo que el anejo más importante de este estado financiero para hablar sobre la terminación de promesas, y es nada más y nada menos que el estado de operación. Estoy aquí un poquito, déjame cambiar esto de página un momentito aquí para llegar a la página que es. Aquí estamos. Le voy a pedir a la producción que muestre esta parte. Este es el anejo, la página número 33 del documento publicado por el Departamento de Hacienda, que está disponible en el Departamento de Hacienda. Y es la página número 28 del documento per se. Si miran el índice utilizado por el gobierno de Puerto Rico, no incluye la opinión de KPMG. Esto que están viendo a la extrema derecha donde dice Total Government es la columna que vamos a estar utilizando para este análisis. Y quiero que le presten meridiana atención. Le voy a pedir a la producción que muestre esta línea. Miren este círculo, estoy tratando de circular aquí, déjenme ver si busco una manera un poquito más. Estos 1.600 millones de dólares que circulé. Eso que ustedes ven ahí es el exceso de ingresos por encima de gastos, que como bien discutimos ahorita, es el análisis más importante que muestra objetivamente que el gobierno de Puerto Rico pues está generando más ingresos que sus gastos. Y es por bastante. ¿Cuáles son las principales razones de esto? Bueno, principalmente que el gobierno de Puerto Rico desde el 2017 para acá, vamos a indicar desde el 2016, para que 2016 todavía no se estaba pagando el servicio a la deuda, 2017 tampoco, 2018 tampoco, pero incluso desde que se aumentó el IBU al 11.5, esa brecha que había entre ingresos y gastos pues se redujo por bastante. Luego del huracán María y de varias estrategias en el gobierno central, evidentemente pues los ingresos comenzaron a superar por bastante los gastos y los gastos no fueron creciendo tan afirmativamente. Y otro segundo componente es que el gobierno de Puerto Rico separa cerca de 1.000 millones de dólares, de 800 a 900 millones de dólares, para aportar a un fideicomiso de pensiones del gobierno central. Esto bajo los principios generalmente aceptados de contabilidad, a pesar de que se asigna presupuestariamente, no se considera un gasto, porque básicamente se considera como una inversión según se define bajo las reglas de Modify Accrual. Yo creo que esos son los dos principales factores. Puerto Rico debe seguir corriendo en verde. ¿Qué me preocupa? Que el hecho de que la Junta a último minuto separa asignaciones presupuestarias de un año corriente para que se utilicen para el próximo, en teoría pone al Estado en una situación un poco más compleja de que bajo los principios generalmente aceptados de contabilidad, cuando se gaste ese dinero,
pues se tenga que considerar con los ingresos de aquel momento, a pesar de que los tenemos guardaditos en nuestro banco. Y eso puede afectar el examen, que no creo que vaya a superar, no. Yo creo que los gastos van a seguir siendo menores que los ingresos, pero esa práctica que la Junta ahora le llama close-out procedures, ciertamente pues pone un poco en jaque el que el gobierno pueda seguir de alguna manera superando los ingresos. Ya les demostré, ¿verdad?, la campaña de la Junta y de la rama ejecutiva. Los gastos siguen siendo muy por debajo de los ingresos, bajo los principios generalmente aceptados de contabilidad, y realmente ha sido un gran logro de parte del gobierno de Puerto Rico que se logren estos balances. Ahora bien, no deberíamos correr un gobierno que genere más de $1 billón en ingresos por encima de sus gastos. Para mí tiene que haber una reducción claramente en los ingresos, deben ir acompañada también de una reducción de gastos para, de alguna manera u otra, compactar el sistema contributivo a la cantidad de contribuyentes que vamos a existir, si Dios me da salud, de aquí a 15, 20 años, que vamos a ser muchos menos por el ciclo natural de la vida. Ya vieron que la Junta y la rama ejecutiva juegan con una propaganda bastante desafortunada, porque al final del día estamos hablando de los poderes democráticos. Vamos a ver qué ocurre luego de que por 4 años consecutivos, según los estados financieros auditados, los ingresos hayan superado los gastos y si en efecto la Junta se va a ir voluntariamente. Yo me sospecho que no. Si les gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Dura Streaming y nos vemos en la próxima.